Venga, vamos a meternos en este jardín. Tenemos delante la historia del fin del imperio más grande que ha visto Occidente. Casi nada. Y para que nos hagamos una idea de la escala, creo que hay que empezar por el apogeo, la Pax Romana, la era de los 5 buenos emperadores. Claro. Hablamos de 2 siglos, ¿eh? 200 años de una paz y una prosperidad que hoy nos cuesta hasta imaginar. Es que era una estabilidad casi antinatural para la época. Piensa que iba desde Escocia hasta Irak. Un único poder, una única ley, una red de calzadas que lo conectaba todo. Pero como en las grandes tragedias, siempre hay un punto de inflexión. Siempre. Un momento en el que la cuerda se tensa demasiado y todo empieza a romperse. Y ese momento tiene nombre y apellidos. Cómodo. El emperador Gladiador. El hijo del último bueno, Marco Aurelio. Su asesinato, en la Nochevieja del 192, no es solo el fin de un mal emperador. Es como la espita que se abre, ¿no? Totalmente. Desata una guerra civil terrible y da el pistoletazo de salida a un declive larguísimo, enrevesado y, bueno, muy doloroso. Así que la pregunta del millón es, ¿cómo se desmorona un coloso así? ¿Fue un derrumbe de un día para otro o más bien como una enfermedad larga y agónica? Lo fascinante, o más bien lo terrible, de este periodo es que todo lo que podía salir mal, salió mal. Y a la vez. Vaya. Entramos de cabeza en lo que los historiadores llaman la crisis del siglo III. Para que te hagas una idea de la anarquía, entre el año 235 y el 284, Roma tuvo más de 50 emperadores. Espera, 50 emperadores en menos de 50 años. ¿50? Pero eso no es inestabilidad política. Eso es un cachondeo. Es un sálvese quien pueda. Exactamente. Cualquier general con un par de legiones a su mando y un poco de ambición se proclamaba emperador. Claro. Y mientras la élite se apuñalaba por la espalda en Roma, El imperio se desangraba, la economía colapsó. El denario, la moneda de plata que había sido el pilar del comercio, se devaluó hasta ser, básicamente una pieza de bronce con un ligero baño de plata. la shrinkflation a lo bestia. Eso es. Te venden la misma moneda, pero el metal bueno de dentro ha desaparecido. Y la gente, claro, no es tonta. Me imagino el caos. Precios por las nubes, comercio paralizado. Y por si fuera poco, súmale las plagas. Fuentes que hablan de epidemias terribles que se llevaron por delante hasta a 1/4 de la población en algunas zonas. Un panorama desolador. Y un imperio débil y dividido por dentro es como un imán para los problemas de fuera. Claro, los vecinos se dan cuenta. En la frontera este, un nuevo y agresivo imperio persa, el sasánida, vio la oportunidad perfecta. Y aquí sucede uno de los momentos más humillantes de toda la historia de Roma. ¿Ah, sí? Lo del emperador Valeriano. En el año 260, los persas no solo derrotan a un ejército romano, sino que capturan vivo al mismísimo emperador. ¡Qué brutalidad! Es que la imagen de un emperador romano, que se supone que es casi un dios en la tierra, capturado. Es el fin de una era en una sola imagen. El prestigio y el aura de invencibilidad se fueron por el desagüe en ese instante. He leído crónicas que dicen que el rey persa lo usaba de taburete para subirse al caballo. Probablemente sea una exageración propagandística, pero transmite perfectamente el shock que supuso. Y mientras en Europa las tribus germánicas... Cruzaban el Rin y el Danubio casi cuando querían. Ciudades que llevaban siglos sin necesitar murallas, como la propia Roma, empezaron a construirlas a toda prisa. El miedo se había instalado. Hasta el punto de que el imperio llegó a romperse en 3 trozos, ¿verdad? Sí, el imperio galo al oeste, el de Palmira al este, y en medio lo que quedaba de la autoridad de Roma. Parecía el fin definitivo. Pero Roma siempre tenía un último as en la manga. En medio de todo ese caos, me imagino que surgirían líderes militares muy duros, curtidos en la frontera. Efectivamente. Y de esa cantera de generales ilirios sale un tal Diocleciano en el 284. Un soldado brillante que se da cuenta de algo fundamental. ¿El qué? Que el imperio es demasiado grande, demasiado complejo y con demasiados frentes abiertos como para que lo gobierne un solo hombre. Es inviable. ¿Y se le ocurre una solución radical? Radicalísima. La tetrarquía. A ver, explícame esto bien, porque suena una receta para el desastre multiplicada por 4. Si el problema son las guerras civiles por el poder, la solución es crear 4 tíos con ejércitos. Parece contraintuitivo, pero la lógica era sólida. Creó un sistema de 2 emperadores senior, los Augustos, y 2 junior, los Césares.
Vale, cada uno se encargaba de una parte del imperio, lo que permitía responder a las crisis mucho más rápido. Y en teoría, la sucesión estaba asegurada. Cuando un Augusto se retiraba, su César ascendía. Entiendo. Una forma de intentar acabar con las usurpaciones a la fuerza. Una especie de reparto de tareas imperial. Eso es. Y por lo que dicen las fuentes, durante un tiempo la cosa funcionó, se estabilizaron las fronteras. Pero esto me huele a que tuvo un coste oculto. Y el coste fue altísimo. Para gestionar esta nueva administración y un ejército reforzado, la burocracia se multiplicó, el número de soldados aumentó, y todo eso había que pagarlo. Impuestos. Impuestos brutales. Diocleciano lanzó una reforma fiscal que asfixió a los pequeños agricultores y a la clase media. Y no solo eso. Para combatir la inflación, intentó lo que ningún gobierno ha conseguido jamás: fijar por decreto los precios de absolutamente todo. Un control de precios a escala imperial que, como era de esperar, fue un desastre monumental. Solo generó mercado negro y más escasez. Un intento desesperado, pero fallido. Totalmente. Y la prueba de que no funcionaba es que, en cuanto Diocleciano se retiró voluntariamente, el primer y único emperador en hacerlo, el sistema saltó por los aires. Y vuelta a empezar. Otra ronda de guerras civiles. Exacto. Y de esa carnicería, como siempre, solo podía quedar uno. Y ese uno fue Constantino. Una figura que lo cambia todo. La historia que nos ha llegado es casi de película. La víspera de la batalla decisiva en el puente Milvio, en el 312, tiene una visión, una cruz en el cielo con el lema «Con este signo vencerás». In hoc signo vinces. Sea leyenda o realidad, Constantino hizo que sus soldados pintaran símbolos cristianos en sus escudos, ganó la batalla y se convirtió en el único señor del imperio. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿su conversión fue un acto de fe genuina o un movimiento político magistral? Ahí está el debate. ¿Vio que el cristianismo era una fuerza social imparable y se subió a la ola? ¿O realmente tuvo una revelación? Probablemente una mezcla de las dos cosas, ¿no? Un político inteligente aprovecha las corrientes de la historia a su favor. Sin duda. ¿Y sus actos cambiaron el mundo? ¿Puso fin a las persecuciones? ¿Devolvió propiedades a la Iglesia? Una generación después, el cristianismo ya era la religión oficial del Estado. Un cambio tectónico. Y ese fue el primer cambio monumental. El segundo fue geográfico. Eso es. Constantino entendió que la vieja Roma era un símbolo del pasado pagano, y estratégicamente estaba mal situada. Así que fundó una nueva Roma, En la antigua Bizancio. en un lugar que era una fortaleza natural. La llamó Constantinopla. Una decisión brillante. Controlaba el paso entre Europa y Asia, el Mar Negro y el Mediterráneo, y estaba mucho más cerca de las provincias orientales, que eran el corazón económico del imperio. Claro. Pero esto tuvo una consecuencia tremenda para el oeste. Al mover el centro de poder, Occidente se convirtió en el pariente pobre y olvidado. Completamente. El centro de gravedad del imperio se desplazó para siempre. El oeste, más rural, con menos población y con unas fronteras larguísimas y difíciles de defender, quedó cada vez más expuesto. Y la puntilla final llegó en el 395. A la muerte del emperador Teodosio, el imperio se dividió formalmente entre sus dos hijos, uno en Constantinopla, el otro en Occidente. Nunca más volvieron a unificarse. Y me imagino que ese oeste debilitado fue como poner un cartel de «abierto por derribo en la frontera». Pues sí. Aquí siempre se habla de las invasiones bárbaras, pero esa imagen de una horda unificada es demasiado simple, ¿verdad? Muchísimo más. Durante siglos, tribus germánicas habían comerciado con Roma y muchísimos germanos habían servido lealmente en el ejército romano. Era una relación de simbiosis y conflicto. Hasta que algo lo cambia todo. A finales del siglo IV, un nuevo jugador entra en escena desde las estepas de Asia. Los hunos. Los hunos. Jinetes nómadas que las fuentes describen como una fuerza de la naturaleza. Su llegada provocó un efecto dominó, un pánico atroz. Exacto. Tribus enteras como los visigodos, aterrorizadas, se desplazaron en masa hacia las fronteras romanas, no tanto para conquistar, sino para buscar refugio. Y aquí llegamos a uno de los episodios más trágicos. Y determinantes. Adrianópolis. Año 376. Los visigodos, huyendo de los hunos, piden asilo al emperador Valente. Y él acepta. Pero la gestión de la crisis fue un desastre absoluto.
Los oficiales romanos locales, corruptos hasta la médula, vieron la oportunidad de hacer negocio. Explotaron a los visigodos de una forma salvaje. Les vendían comida a precios desorbitados. Las crónicas, como la de Amiano Marcelino, cuentan que los godos, desesperados por el hambre, tuvieron que vender a sus propios hijos como esclavos a cambio de carne de perro. Es una crueldad que hiela la sangre. Tratas a gente desesperada de esa manera y estás encendiendo una bomba de relojería. Lógicamente, se rebelaron. Y la rebelión culminó en la batalla de Adrianópolis en el 378. No fue una simple derrota. Fue la aniquilación de un ejército romano de élite y, lo más grave, la muerte en combate del propio emperador Valente. Un golpe psicológico brutal demostró que el ejército romano ya no era invencible. A partir de ahí, la estrategia cambió. Roma empezó a depender cada vez más de los foedrati, Que eran pueblos germanos enteros que luchaban para el imperio bajo el mando de sus propios reyes a cambio de tierras y subsidios, ¿no? Eso es. En la práctica estaba subcontratando la defensa del imperio a los mismos pueblos que lo amenazaban. Una solución a corto plazo que era un veneno a largo plazo. Y el veneno no tardó en hacer efecto. 410. Los visigodos, liderados por Alárico, hartos de promesas rotas, hicieron lo que durante 800 años había sido impensable. Marcharon sobre la ciudad de Roma y la saquearon durante 3 días. El impacto psicológico tuvo que ser demoledor. Tremendo. San Jerónimo, al recibir la noticia en Belén, escribió: «Se apaga la luz del mundo. La ciudad que había conquistado al universo entero ha sido conquistada». Vaya, la gente debió de pensar que era el fin del mundo. San Agustín se sintió obligado a escribir La ciudad de Dios para dar una respuesta teológica a esa catástrofe existencial. A partir de ese momento, el imperio de Occidente es un muerto viviente. Va perdiendo territorios a un ritmo imparable: Britania, el norte de África, gran parte de la Galia, de Hispania. Los emperadores eran meros títeres en manos de generales germanos. Ellos eran los que cortaban el bacalao. Hubo un último gran susto con Atila y los hunos, pero su imperio se desmoronó tras su muerte en el 453. Pero bueno, el imperio de Occidente ya estaba en fase terminal. Y así llegamos a la fecha simbólica, 476. Un general germánico al servicio de Roma, Odoacro, se cansa del paripém, depone al último emperador. Y aquí viene la ironía final de la historia. Un adolescente llamado Rómulo Augustulo. El imperio que empezó con el legendario Rómulo y alcanzó su gloria con Augusto, termina con un pequeño Rómulo y un pequeño Augusto. Pero como bien dices, es una fecha simbólica. Nadie se despertó al día siguiente pensando, se acabó el imperio romano. Exacto. Simplemente se certificó una muerte que llevaba mucho tiempo anunciada. Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo que el único emperador romano que quedaba estaba en Oriente. ¿Qué es crucial recordar eso? Solo cayó el oeste. El Imperio Romano de Oriente, que llamamos Bizancio, continuó 1000 años más. 1000 años. Vale, hemos recorrido todo el proceso. Pero ahora viene la pregunta del millón, la que lleva a los historiadores de cabeza desde hace 1500 años. Si tuvieras que apostar, ¿cuál fue la grieta que derribó todo el edificio? Es la pregunta definitiva. Se han propuesto docenas de teorías. La más evidente, claro, es la presión militar externa, las invasiones. Pero eso te lleva a otra pregunta. Porque Roma ya no podía defenderse de esa presión como había hecho durante siglos. Ahí está el debate de verdad. Y ahí entran las teorías de la debilidad interna. Crisis económica, impuestos asfixiantes, las guerras civiles constantes que quemaban recursos y hombres. Un cuerpo enfermo que no puede resistir un virus que en otro momento habría superado sin problemas. El historiador Edward Gibbon llegó a culpar al cristianismo, ¿no? Sí, argumentando que su pacifismo y su enfoque en el más allá debilitaron el espíritu marcial del imperio. Es una teoría muy controvertida hoy en día. Entiendo, pero algo de razón tiene. Si tus mentes más brillantes se dedican a debatir sobre teología en lugar de logística militar. Es un factor a considerar sin duda, pero choca con el hecho de que el imperio de Oriente, que era profundamente cristiano, sobrevivió 1000 años más. Claro. Por eso hoy la mayoría de historiadores no hablan de una única causa, sino de una tormenta perfecta. Un círculo vicioso. Exacto. Múltiples crisis, económica, política, militar, social, incluso climática, que se retroalimentan. La crisis económica debilita al ejército, lo que facilita las invasiones, que requieren más impuestos, lo que empeora la economía.
Y así hasta el colapso. Una muerte por 1000 cortes. Y a pesar de todo, aquí estamos, más de 15 siglos después, hablando de ello. ¿Por qué nos sigue fascinando tanto la caída de Roma? Porque en muchos sentidos seguimos viviendo dentro de las ruinas de ese edificio, no solo las físicas. Empecemos por el idioma. El español, el francés, el italiano, son latín evolucionado, conceptos que definen nuestra vida política como república, senado, ciudadano, son romanos. Y el derecho. Conceptos como la presunción de inocencia, la idea de que la ley debe ser pública y escrita, todo eso se lo debemos a ellos. Nuestros códigos legales son herederos directos. Y luego está lo que vemos: carreteras, puentes, acueductos que siguen en pie. El hormigón, el arco, la cúpula. Claro. Y no podemos olvidar la herencia a través de Bizancio. Constantinopla fue la caja fuerte que guardó todo el saber clásico durante la Edad Media. Cuando cayó en 1453, los eruditos que huyeron a Italia ayudaron a encender la llama del Renacimiento. La idea de Roma era tan potente que Carlomagno se hizo coronar empero de los romanos, y los zares de Rusia. Zar no es otra cosa que César. La sombra es muy larga. Hemos hecho un viaje por un declive de siglos. Hemos visto a un gigante desmoronarse por una acumulación de malas decisiones, crisis inevitables y presiones externas. Es un recordatorio brutal de que nada es eterno. Y el legado de Roma no son solo las ruinas o las palabras, son también advertencias muy actuales. Los peligros de la desigualdad extrema, de la polarización política que deriva en violencia, de una expansión insostenible. Nos recuerda que las instituciones que sostienen una civilización son mucho más frágiles de lo que pensamos. Requieren un cuidado constante. Al final, Roma nunca se fue del todo, se transformó. Sigue viva en nuestras leyes, en cómo hablamos, en cómo construimos. Y eso nos deja con una última reflexión. Quizás la pregunta importante no es solo por qué cayó Roma, sino qué estamos haciendo nosotros ahora mismo para mantener en pie los pilares de nuestra propia civilización.